Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan. Más allá de lo que me dedico, soy una persona bastante curiosa que le gusta consumir información, estar actualizado y tenía ganas de abrir un espacio donde pueda reflexionar sobre algunas ideas. Y me pareció un muy buen momento hacerlo ahora por lo que pasó con el CryptoGate, que toca muchos temas que son de mi interés. También me parece que si uno realiza ese ejercicio de reflexionar, tiene más probabilidades o le podría dar más utilidad a esa información y además podría tomar mejores decisiones. Así que bueno, quería arrancar con este espacio. Tengo que decir también que esto que pasó con el CryptoGate me produjo mucha desilusión, fue un garronazo, la verdad, porque lo voté a Milei y, y fue tan alevoso lo que pasó que hace que me surjan muchas preguntas, ¿no? Por ahí la pregunta, bueno, ¿cuál fue el rol de Javier Milei en todo ese quilombo? El rol de su círculo lo deberá determinar la justicia. La pregunta que yo le podría dar más utilidad, me parece, es cómo nos posicionamos ante todo esto, porque queda poco para las elecciones legislativas y le estaríamos dando más o menos poder. Entonces, eso, me parece que cómo posicionarnos es una pregunta más relevante, por lo menos para mí. Si empiezo a analizar el tema, se me ocurre compararlo con otros casos de corrupción, que si bien no lo podemos catalogar todavía como un caso de corrupción, porque no sabemos cuáles eran los fines de esa maniobra, no sabemos cuál era el rol, ¿no? Que eso lo deberá determinar la justicia. Lo que sí sabemos es que se utilizó a la figura presidencial, se daña la confianza del gobierno y eso termina repercutiendo en la economía, lo que nos afecta a todos nosotros. Entonces, sí, ya lo voy a catalogar como un caso de corrupción para ser prácticos. Si lo comparo con otros casos de corrupción, bueno, la verdad que queda un poco chico, ¿no? Porque más allá de esa repercusión que tiene sobre todos nosotros, después los damnificados serán algunos especuladores o traders que seguramente conocían el riesgo, ¿no? De entrar en una operación de ese tipo. Comprar un activo solo por un tweet ya de por sí es súper arriesgado. Entonces, cuando en otros casos de corrupción, por ejemplo, no sé, tenemos tragedia de 11 y terminan habiendo muertos. Por lo que a mi criterio termina quedando un poco chico, pero no deja de ser gravísimo. La verdad que fue un papelón lo que pasó. No sé si es justo compararlo de esa manera, pero si uno empieza a hacer ese ejercicio se da cuenta de que han habido tantos, lamentablemente, han habido tantos casos de corrupción que sería una tarea sin fin, ¿no? Y ahora me podría preguntar, bueno, pero ¿por qué siempre hay casos de corrupción? Y eso me lleva a una frase que leí en una nota de Néstor Kirchner cuando se hablaba de la causa de los cuadernos, en la que él decía que si uno no tiene guita, no lo dejan sentarse en la mesa del poder, ¿no? Lo que lo habilitaba, ¿no? O lo que él intentaba era eso, habilitar la corrupción, los tongos, ¿no? Porque de esa manera, al conseguir ese dinero, uno realiza después campaña, estructura política, ¿no? Ejerce la política. Es algo que se sabe, ¿no? Quienes por ahí suelen leer o escuchar a lo de política saben de que hay mucha plata sucia en la política para realizar esas actividades. Entonces digo, bueno, es un común denominador todos los casos de corrupción en todos los gobiernos, ¿no? Siempre sucede por esa necesidad de plata sucia para realizar política. Ahora, me vuelvo a preguntar, che, pero si es un común denominador, ¿se la deberíamos dejar de pasar y decir, che, aguante mi ley? Porque siempre hubieron casos de corrupción, a mí me parece que no. Me parece que no, que si somos seres que evolucionamos, deberíamos de buscar que eso pase cada vez menos. Entonces, si no es el vehículo, ¿no? Para que eso deje de suceder, no es la elección de una persona, que de hecho elegir una persona para la política, sabiendo que en el mundo hay gente buena y gente mala, es algo muy difícil. Lo que seguramente vamos a terminar concluyendo es que nos deberíamos de guiar por principios, valores, por una cultura que nos guíen a que eso suceda cada vez menos, ¿no? Y eso que podría ser una ideología, ¿no? Bueno, y ahí es donde entra el liberalismo, me parece a mí, porque el liberalismo nos propone un Estado cada vez más chico. ¿Y cómo un Estado cada vez más chico disminuye las probabilidades que sucedan esos casos de corrupción? Y bueno, por eso mismo que dije hace unos segundos, de que en el mundo hay gente buena y hay gente mala, sí o sí, eso es algo que no se puede, por lo menos por ahora, no se puede cambiar. Es lógico pensar que mientras más grande sea ese estado o ese estado presente, ¿no? Eh, Más probabilidades hay que entre gente de mierda en ese estado, ¿no? Mientras que haya más personas. No solo eso, si uno piensa en la conducta del ser humano cuando administra recursos que no son de él, se va a dar cuenta que no le da el mismo valor y que por lo tanto la administración no sucede de la mejor manera. Entonces, de vuelta, si uno agranda el Estado,
no solo que aumenta las probabilidades que haya gente mala administrándolo, sino que también eh, muy probablemente lo van a hacer mal hasta incluso aquellos que son buenos. ¿Por qué hasta incluso los buenos? Y bueno, porque podría tener un mal día, ¿no? Una persona no es buena a lo largo de toda su vida, sino que tiene etapas, va cambiando a lo largo de su vida. Entonces, no es un estado constante. Entonces, mientras más grande sea el estado, siguen habiendo más probabilidades de que sucedan este tipo de cosas. Y no queda solo ahí. Piensen, piensen en la manera en la que una persona gasta dinero. Piensen, miren, si yo gasto mi dinero, ¿no? Mi dinero en mí mismo, seguramente voy a buscar que haya una relación entre la calidad y el precio. Ahora, si yo gasto dinero de otro en mí mismo, seguramente voy a darle más relevancia a la calidad y no tanto al precio, ¿no? Porque el dinero es de otro, pero el bien es para mí. Por lo tanto, me deja de importar un poco el precio. Ahora, si vos gastás tu dinero en otra persona, seguramente vas a buscar le vas a dar más importancia al precio que a la calidad, ¿no? Porque el bien es para el otro y no es para vos. Por supuesto que esto cambia, ¿no? Según la circunstancia de cada individuo, ¿no? Pero sí es un patrón que se repite. Ahora, ¿qué pasa cuando gastás dinero de otro en otro? Dinero ajeno en otro. Bueno, seguramente no te va a importar ni el precio ni la calidad. Y eso exactamente es el Estado. Bueno, y así le podríamos seguir sumando cosas, como el clientelismo, ¿no? Porque si uno administra recursos que no son de él y vienen próximas elecciones, seguramente en pos de mantener su poder, se va a olvidar de cuáles van a ser los efectos en el largo plazo para enfocarse en los efectos en el corto plazo y así mantener el poder. Entonces, siguen habiendo más motivos para que ese Estado cada vez más grande sea más perjudicial para el bien común. Y se me ocurren más ejemplos. Por ejemplo, la falta de control o la falta de ejecutar ese control, ¿no? Porque, a ver, si en una empresa privada se realizan o se produce una mala administración de los recursos, la empresa quiebra. Ahora, si en el Estado no se producen malos resultados, mala administración de los recursos, seguramente la decisión no vaya a ser cerrar esa organización, va a ser darle más presupuesto, cobrar más impuestos y que el gasto siga aumentando sin que haya sin que se corte una cabeza, ¿no? En el Estado. Bueno, pero entonces, recapitulemos, porque yo estoy atribuyendo a un aumento en las probabilidades de que sucedan casos de corrupción a un aumento del Estado, no a un ese Estado presente. Y estoy diciendo también de que si nosotros queremos como sociedad, como ciudadanos, encaminarnos a un pueblo donde cada vez suceda eso menos, nos deberíamos posicionar con ideales más liberales que disminuyen el Estado. Ahora, ese estado presente es compatible, no cada vez más grande, es compatible con otras ideologías. Y sí, si vos te plantás como un peronista y decís, o como un kirchnerista y decís, che, vamos a dar subsidios, eh, estás aumentando el gasto público, estás aumentando las tareas del Estado y por lo tanto tiene que crecer el Estado para poder administrar esas tareas. O si sos un progresista, decís, che, no, bueno, miren cómo las diversidades, pones un Ministerio de la Mujer, aumentás el gasto público, aumentás la cantidad de personas dentro del Estado y seguramente aumenten los casos de corrupción. No solamente el gasto, la inflación, no solamente aumenta la pobreza, sino que también aumentan los casos de corrupción, la mala administración. Ahora, si se fijan, yo hice mención a un Estado cada vez más grande con ese tipo de ideologías. ¿Y por qué? Bueno, también de vuelta es cuestión de analizar al ser humano, ¿sí? Creo que todos hemos estudiado en la escuela a la pirámide de Maslow, no sé si lo recordarán todos, pero hacía referencia a que a medida que el ser humano soluciona necesidades, va en busca de otras, ¿no? Hasta llegar hasta la base de la pirámide, que es la autorrealización. ¿Y a qué voy con todo esto? Que si hay un Estado presente que intenta mejorar el bienestar de la sociedad, solucionarle problemas, nos vamos a dar cuenta que las necesidades de la gente son infinitas, o por lo menos llegar a la autorrealización, ¿no? Llegar a encontrarle un sentido de vida al humano es muy difícil. Seguramente costará mucha plata. Entonces, que un Estado intente ir solucionando todas las necesidades que sabemos que son muchas, hasta incluso infinitas, nos vamos a dar cuenta que el Estado va a tener que seguir creciendo constantemente. No va a tener un fin hasta terminar llegando, por ejemplo, Venezuela. Tal vez lo que acabo de decir fue demasiado de ida y vuelta, ¿no? Así que lo voy a poner en estos términos. Imagínense que yo soy un gobernante de izquierda, me planto en el poder y digo, bueno, miren,
ahí hay una minoría que está reclamando que no tienen pan. Bueno, pum, llego, aumento el gasto público, seguramente haya inflación, pongo pan y pasa el tiempo y otro grupo dice, no, pero a mí me faltan fideos. Bueno, ponemos fideos, el Estado vuelve a crecer. Che, no, pero miren, a mí me falta tuco. Bueno, sigue aumentando, damos tuco y se sigue bajando en la pirámide hasta que en un momento uno me dice, che, no, pero miren, yo la verdad que no me gusta que me digan mujer porque yo me siento que soy un hombre. Entonces, bueno, boom, plantamos un ministerio y seguimos aumentando el Estado, sigue aumentando el gasto público, aumenta la inflación, hay desabastecimiento en la sociedad y mientras tanto hay gente que se muere de hambre en otros puntos del país, ¿no? Entonces, creo que se entiende por dónde va la mano. En el afán de buscar esa igualdad, ¿no? Porque eh, se empieza como a querer solucionar cada huequito, se va parchando al Estado por los casos de corrupción, por los desequilibrios en la economía, se lo va parchando por todos lados hasta que en un momento explota. Explota porque mientras que prospera esa idea, ¿no? De Estado presente cada vez más grande, que tiene que solucionarme los problemas, sin entender, ¿no? Porque si estamos apoyando esto es porque también no estamos entendiendo que hay otro que lo está produciendo, ¿no? Y si vos seguís creciendo, 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 vas a llegar a un punto que si lo querés igualar, le tenés que sacar el 50% del otro para dárselo al otro ciudadano, ¿no? Y entonces, lógicamente, se va a producir una crisis, no solo en el plano económico, sino también en un plano social, porque nosotros no somos seres que necesitamos estar en igualdad de condiciones. Esto es un poco más profundo y tal vez lo tenga que desarrollar un poco más. Pero a lo que voy es que nosotros somos necesariamente diferentes, porque esas diferencias producen o son un engranaje del motor que produce nuestras interacciones. Si a vos te falta algo y yo lo tengo, seguramente vamos a interactuar para que yo te dé una parte de eso que tengo. O si tal vez vos tenés 5 manzanas y yo no tengo nada, pero tengo tiempo, tal vez te proponga, te lavo las 5 manzanas y me quedo con una. Esas diferencias hacen de nuestras interacciones, hacen que seamos seres sociales. Bueno, y ya volviendo a la pregunta inicial, yo seguramente termine definiendo mi posicionamiento según los resultados que vaya teniendo este gobierno, no en qué dirección vaya, si va en esta dirección, ¿no? De reducción del Estado. Y no solamente eso, ¿no? Porque, por supuesto, una decisión final no se puede dar solo por el resultado de este razonamiento, ¿no? Hay muchos engranajes a tener en cuenta, economía, cómo está la sociedad, entonces, según muchos otros razonamientos es que se termina tomando la decisión. Pero en cuanto a este tema, yo creo que lo voy a terminar decidiendo de esa manera. Por supuesto, todo el razonamiento que yo tuve puede estar sesgado. Y por eso también es que estoy acá enfrente de una cámara, viendo qué otra información me puede llegar que me ayude a mí a tomar otra decisión. Eh, pero bueno, yo más o menos trato de buscar una relación causa-efecto que me ayuden a tomar una decisión lo más acertada posible. También me corresponde decir que fue muy alevoso éxitos o medidas que son muy exitosas de este gobierno. Así como dije que fue muy alevoso y muy grave, que hasta incluso hace dudar mi posicionamiento, también es muy alevoso buenas medidas que se tomaron durante este gobierno y también forma parte del análisis, ¿no? No hay que ser injustos. Han habido resultados muy buenos y que hacen que tengamos o que podamos esperar un futuro mucho mejor gracias a medidas que se tomaron. Así que de vuelta. No es que esté en mi posición tomada, más o menos ya sé en qué dirección va, ¿no? Eh, pero lo que pasó no dejó de ser muy grave, muy alevoso, fue un papelón básicamente. Pero bueno, lo voy a dejar hasta acá. Voy a tocar otros temas más adelante que les puedo asegurar que van a estar buenos. Así que nada, me gustó mucho hacerlo, así que seguramente sea pronto el próximo. Y bueno, nada más. Les agradezco muchísimo por su tiempo, si es que me escucharon. Si no me escucharon, esto no servirá para nada y me dedicaré a otra cosa, porque si algo no es demandado, seguramente sea porque no aporta suficiente valor a los consumidores. Pero si así lo fuese, si creen que sí aporta valor, si creen que, o tal vez no a ustedes, pero sí creen de que esto sirve para que haya otro liberal en el mundo, que eso es un logro espectacular, ahí sí le pueden dar me gusta, lo pueden compartir y yo seguiré haciéndolo. Así que de vuelta, muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.